Ahí está. Bueno, esta es la última sección. Después subo las grabaciones al aula virtual. ¿Mm? Este, bueno, desde luego, muy, muy interesante las preguntas. No sé si quedó interrumpido. Lo que llamamos conciencia fonológica, que es decir, el hecho de que un hablante se representa que los fonemas son unidades mínimas no significativas del sistema lingüístico, por más que no lo exprese de esta manera, pero lo entiende, porque se da cuenta de que cambiar un fonema por otro permite cambiar significado, por ejemplo, es fundamental para, admitimos a todos ya, ¿no? Es fundamental para, por ejemplo, el desarrollo de la lectoescritura, sí. Parece que está probado que las personas que tienen conciencia fonológica desarrollan mejor la lectoescritura que otras, sí. Y se piensa muchas veces que los jueguitos como las adivinanzas y demás, con los niños pequeños, favorece justamente el desarrollo de esa conciencia fonológica por las rimas y demás. Sí. Gracias. Lo interesante de esto es que es una forma de conciencia, ¿no? Todo venía a propósito de la pregunta referida a si el cerebro es más complejo que una computadora. Sí, desde luego, puedo decir mucho más. Y bien al tanto esto, no sé ahora hasta qué punto en los últimos tiempos se hace tanto énfasis en esta cuestión, pero hubo décadas en las cuales sí se enfatizaba la analogía entre el cerebro y una computadora. Y aún hoy se presentan modelos como supuestamente cognitivistas como modelos en los que hay símbolos, ¿no? En ese modelo que permite justamente procesar la información lingüística. Acá dijimos, solamente hay nodos y conexiones. Los rótulos, las etiquetas, las palabritas que están escritas en las redes relacionales son indicadores para que podamos entender el gráfico. En el sistema lingüístico real solo hay relaciones y diferencias. ¿No? Bueno, en relación con todo esto, por supuesto, si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, lo dicen, ¿eh? Interrumpen o ponen la manito ahí. Ningún problema. Quiero compartir con ustedes el trabajo de Lamb y Yang, una autora china, sobre, no sé si lo ven ahí, la representación mental de los compuestos chinos. Vamos a dedicar los últimos minutitos a este trabajo, hecho por Sidney Lamb y Ji-Won Yang. Es del año 2010 y está publicado en el Journal of Chinese Linguistics. Y trata sobre la representación mental, neurobiológica en definitiva, donde decimos, la mente tiene su asiento en el cerebro, así que esto tiene que tener plausibilidad neurológica. ¿Cómo se representan algunas palabras compuestas? ¿No? Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles. La evidencia ya bastante conocida, creo que esto lo hemos mencionado, muestra que los pacientes con afasia de Broca, con afasia frontal, tienen mayor dificultad con los verbos, mientras que los pacientes con afasia de Wernicke, es decir, con afasia posterior, frontal cortical posterior, tienen mayor dificultad con los sustantivos. Esto parece que es bastante coherente con el modo en el que el cerebro representa la información. Los sistemas posteriores son perceptivos, sensoriales, mientras que el sistema frontal está vinculado a la planificación y a las acciones, ¿no? En este trabajo, lo que consideran Lamb y Yang es la potencia de los constituyentes compuestos. ¿Qué son los compuestos? Bueno, hay compuestos o lexemas más bien transparentes y otros que no lo son. Por ejemplo, understand no es un compuesto transparente porque no hay una relación clara entre under y stand para los hablantes. Mientras que en Bluebird sí, porque justamente Bluebird es un pajarito azul. En chino dicen palabras como, por ejemplo, fei Feiji, que es avión, o Lin Lingxi, los debo estar pronunciando horriblemente mal, pero bueno, los tenemos ahí por escrito, son lexemas transparentes. ¿A qué nos referimos como lexemas? Bueno, como los nodos correspondientes a nivel léxico-gramatical, los que representan la información léxica. ¿No?
En castellano podemos tener, por ejemplo, cabecita negra o picapiedra, ¿no? Algunas palabras, cabecita negra justamente es un pajarito que tiene el dibujo que tiene cabecita negra, bastante común en esta región, por lo menos en la de acá, en el sudeste bonaerense. Eh, Algunos pueden ser más opacos, como testaferro, ¿no? Testaferro, que es cabeza de hierro, el que pone su cabeza por otro, ¿no? No todo el mundo se representa que testaferro quiere decir eso. Pero en cambio en cabecita negra uno diría que sí, es más, como más transparente. ¿Está bien? Algo interesante del concepto del lexema, de Land, es que lexema es todo aquello que debemos representar en nuestro sistema lingüístico como una unidad. A veces pensamos que las palabras, Borges creía, para decir que Borges también se equivocaba en algo, que el alemán es una palabra que favorece más la formación de palabras compuestas que el castellano. Dice, el castellano es una lengua muy poco viable, sugiere Borges, para formar palabras compuestas. Pero es un error, es un error. Ahí Borges se deja distraer por la escritura. Una palabra como máquina de cortar pasto es una palabra sola, ¿me siguen? En el sistema lingüístico real, máquina de cortar pasto, acá le decimos así, cortadora de césped, máquina de cortar pasto, es una palabra sola. Está bien, está integrada por otras palabras, pero en el sistema lingüístico real equivale a un único lexema, es una unidad, es una secuencia. A veces hasta una canción de la cancha o el himno pueden valer como un único lexema, porque los aprendemos como una unidad, los recitamos, ¿no? Orientales, a grito de guerra, etc. Uno lo tiene memorizado como una secuencia única. En fin, no son idioms, no son expresiones idiomáticas, que ya son lexemas relativamente opacos. A ver, ¿qué es lo que nos interesa ver aquí? Bueno, acá tienen, esto ya lo hemos mencionado, tienen ahí una representación del hemisferio izquierdo del cerebro, donde se distinguen los diferentes lóbulos y surcos, ¿no? El área de Broca está en el lóbulo frontal, el área de Wernicke está en el lóbulo temporal, recién decíamos, el lóbulo frontal está vinculado a la planificación y a la ejecución de acciones, los otros son sensoriales y están vinculados a la percepción. Se hace aquí una reflexión contra la semántica ingenua que tiene que ver con lo que mencionábamos hoy. Los nodos referidos a la información léxica no se conectan directamente con el mundo exterior, se conectan con nodos de conceptos. ¿Está bien? Hoy lo explicamos esto, ¿no? Y se usa este supuesto como un dato a favor de la explicación que se va a dar. Y otra cuestión, la información semántica está recuadrada, tiene que estar distribuida por toda la corteza. Eso lo vimos a propósito de la investigación sobre las palabras olfativas. Leer canela activa la corteza olfativa del cerebro. Canela, debe haber algún nodo léxico para canela en el lóbulo temporal. Ahora, ¿el significado de canela dónde está? El significado de canela está distribuido, debe haber nodos, hay nodos conceptuales, y no, de hecho, vieron que dijimos hoy, cuando hacíamos esos gráficos, cuando presentamos esos gráficos del significado de gato, veíamos diferentes conceptos, información proveniente de diferentes dominios cognitivos. Bueno, eso se ve con las neuroimágenes. Es una ingenuidad pensar que el significado de canela o de gato, por ejemplo, está localizado en un punto en concreto de la corteza cerebral. No, no. En todo caso, está distribuido por toda la corteza. ¿Sí? Bien. La evidencia en la que se basan es la de otros trabajos. Vean que la metodología de Lamb no es hacer el mismo las experimentaciones, sino que en todo caso toma en cuenta información de investigaciones neurocientíficas y a partir de ahí esboza hipótesis acerca de cómo se representa la información lingüística en el cerebro. Da casos acá de algún paciente cuyo nombre real no presenta, y dice, por ejemplo, que un paciente que tenía afasia no fluida, las afasias no fluidas están vinculadas a lesiones en el lóbulo frontal, justamente porque tiene que ver con la producción lingüística. Pero destaca que la directiva semántica estaba intacta. Esto lo mencionamos ayer. A lo mejor el paciente
No puede decir el verbo en chino que se corresponde con abrir o cerrar, pero es capaz de, es capaz de entender, por supuesto, los procesos de abrir y cerrar. Puede confundir las directivas, bueno, pero eso tiene que ver con el hecho de que su sistema fonológico de producción está dañado. Acá da algunos ejemplos de las emisiones que profería, ¿no? Por el contrario, los pacientes que tienen daños en el lóbulo temporal tienen afasias fluidas, es decir, quien tiene una lesión en el área de Wernicke tiene lesionada su comprensión, no su producción. Entonces puede hablar, pero el habla de un afásico de Wernicke parece el habla de un loco o de un borracho. Dice cosas que parecen no tener coherencia. ¿Por qué? Bueno, porque no monitorea su propia producción. Es impresionante esto, ¿no? Es decir, al no monitorear la propia producción, el afásico de Wernicke dice cosas que no son del todo coherentes para un hablante normal, o para un hablante que tiene la suerte de no tener esa afasia. No sé si me explico. Esto es muy importante, porque la producción monitorea la producción. Hagamos la prueba de dibujar con los ojos cerrados, o de caminar con los ojos cerrados. Eh, Muchos han creído que, como incluso Pinker, investigadores importantes, dicen, bueno, pero resulta que el afásico de Wernicke, cuando habla, tiene un habla defectuosa. Así que también está dañada la producción del habla, dicen algunos. ¿Se entiende? Pero en realidad no está dañada la producción del habla, lo que está dañada es la comprensión. Pero como la comprensión no monitorea la producción es caótica. Por eso está todo estrechamente interconectado. Bueno, de otros autores que ustedes pueden ver cuáles son, se toman datos muy interesantes que tienen que ver con lo que dijimos hoy. Y bueno, ese cuadrito permite ver cómo se sistematiza la información en términos de Lamb y Young. Y ya dijimos que los afásicos de Broca tuvieron más dificultades con los componentes verbales, mientras que los afásicos de Wernicke con los componentes nominales. Y acá tienen, en ese cuadrito, algo interesante, que es que en el caso de los afásicos es el cuadrito que dice target, componentes respectivos y la respuesta, ¿no? En apenas el 14% de la respuesta de los afásicos de Broca hubo sustantivos. Y aquí algunas respuestas. ¿Sí? Por ejemplo, Feiji es máquina de, quiere decir avión, ¿no? La respuesta es Xi. Ahí en realidad sería volar máquina, ¿sí? Volar máquina. La respuesta fue Xi. Wan Shu, jugar instrumento, la respuesta fue Shu. En Shu Shui, que es pijama, que es dormir y ropa, la respuesta fue Xi. En Bei Qi, que Qi es como ir al juego, rodear y ajedrez, la respuesta fue Qi Lu, donde Lu es estrategia. Bueno, ¿qué intento de explicación se puede dar? Las diferentes explicaciones que se dan eh, parecen inconsistentes, ¿no? Requieren rodeos muy complicados. Por ejemplo, ahí dice que Camarasa y Gillis, diferentes autores, propusieron que hay mecanismos neuronales distintos dedicados al procesamiento de diferentes palabras gramaticales. Bueno, eso puede ser raro. ¿Cómo que va a haber procesamientos neuronales diferentes según los tipos de palabras, ¿no? Damasio y otros colaboradores, un eminente neurolingüista, un eminente neurocientífico, perdón, dice que, bueno, que el daño premotor puede causar daño en el acceso a los verbos, mientras que el daño del lóbulo temporal puede causar problema en el acceso a los sustantivos. Pero bueno, eso es también no termina de explicar entonces por qué es que cuando un afásico de Broca, que directamente tiene problemas en la emisión de los verbos, termina expresando sustantivos, ¿no? Bueno, las explicaciones anteriores no se aplican a los lexemas, sino a los componentes, ¿no?
A ver, vean la explicación, a pesar de toda esta discusión, vamos a ver ahora, a partir de algunos esquemitas, cómo Lamb y Yang permiten mostrar que un afásico de Broca tiene problemas con la emisión de los verbos y por qué, en lugar de decir la palabra compuesta, dice apenas un componente de esa palabra. ¿Está bien? Otra vez tenemos la hipótesis acá de las redes relacionales, la hipótesis de que la red está compuesta por nodos y por líneas, o por nodos y por conexiones, que los nodos se implementan como columnas corticales y que las conexiones se implementan como conexiones corticales reales. ¿Sí? La figura 2 presenta de una manera simplificada las áreas fonológicas en el hemisferio izquierdo, ¿no? Ahí les marca que hay una línea que representa el surco central, mientras que la que está por debajo representa la fisura de Silvio. Habíamos dicho ya, ¿no?, que la audición primaria está en el lóbulo temporal, que la zona motor oral primaria, el niño de pequeño a lo mejor es capaz de emitir algunos soniditos, algunos ruiditos con su boca, pero bueno, después la producción fonológica se desarrolla cerca de la zona motora primaria, mientras que el reconocimiento fonológico se desarrolla cerca de la zona auditiva primaria. Recuerden ustedes que el afásico de Broca tiene dañada la producción fonológica y que el habla del afásico de Broca es poco fluida y que tiene problema para decir verbos, pero no tiene tanto problema para decir sustantivos. ¿Está bien? Bueno, los datos son incompatibles con estas hipótesis que están ahí, marcadas con asterisco. Dice, la información léxica está almacenada en una zona específica del cerebro. Bueno, eso, ya recuerdan que no está almacenada la información. En todo caso está representada en diferentes nodos. Y otra cosa, que hay entradas léxicas con información fonológica, gramatical y semántica. No es así. En todo caso, la información fonológica, la información léxica, la información semántica se distribuye en diferentes áreas. De hecho, el reconocimiento fonológico está en el área de Wernicke y la producción fonológica en el área de Broca. La información léxica referida a los sustantivos está en el área temporal y la información léxica referida a los verbos en el lóbulo frontal. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces, en compatibilidad con Pulver-Müller, fíjense que acá lo cita, ese autor que trabajaba en la investigación que vimos ayer sobre las áreas olfativas del cerebro que se activan cuando se lee canela, habla de red funcional. La información lingüística se representa otra vez como una red. Y en esa red está la información fonológica, la información léxica, la información referida a los significados. En todo caso, sí podemos hablar de nodos cardinales. ¿Qué son los nodos cardinales? Bueno, nodos que permiten articular toda esa información. Por ejemplo, el nodo cardinal fonológico de, de canela estará en el lóbulo temporal, por supuesto, el léxico. Y también la información fonológica en el lóbulo temporal. Pero después la información se distribuye en varias áreas, sobre el significado está en varias áreas de la corteza, incluso la corteza olfativa. Vean lo que está recuadrado. En tanto nodo simple, puede decirse del nodo cardinal de una red funcional que tiene una localización determinada. Y así la pregunta sobre la ubicación cortical de sustantivos de verbos es una pregunta de nodos cardinales, no acerca de redes funcionales, porque estas últimas están distribuidas en todo caso en diferentes regiones de la corteza cerebral. Hablamos del principio de proximidad. El principio de proximidad da cuenta de que, lo decíamos hoy, el reconocimiento fonológico, perdón por repetir, está cerca del área auditiva primaria. La producción fonológica está cerca del área motora primaria. Este esquemita, la figura 18.4 del libro de Lamb, marca cómo el área de Broca y el área de Wernicke están conectadas por el fascículo arcado, que es un tracto de fibra blanca. Y esto explica también, como decíamos recién, por qué una persona que tiene afasia de Wernicke tiene un habla fluida, pero caótica.
porque justamente el área de Broca no está dañada. Puede hablar, puede decir, la parte de la producción no está dañada. Pero como no oye en el sentido cerebral del término, no percibe cerebralmente lo que está diciendo, su habla es desordenada. El hecho de que el área, de que la producción, de que la comprensión, perdón, monitorea la producción en el caso de la fonología, está justificado neuroanatómicamente por esto, porque el fascículo arqueado conecta la comprensión y la producción fonológica. Lamb habla del rulo interno del habla. Es decir, uno es capaz de escuchar mentalmente las palabras si uno las dice para uno mismo, ¿no? Uno dice una palabra para uno mismo internamente sin pronunciarla, sin emitirla, sin darle fonación. Uno dice, por ejemplo, gato, gato, y piensa en gato, y se activan las áreas del cerebro del reconocimiento fonológico y de la producción fonológica. Esto es muy interesante. Bueno, vean la explicación de Lamb y Young en términos relacionales. ¿Cuál es el fenómeno? Ya sabemos por investigaciones que la palabra target es one shoe, supongamos que se dice así, que quiere decir juguete. Palabra compuesta, porque está formada como, qué sé yo, lavarropas por lavar y ropa. ¿Está bien? Y a lo mejor es como si un afásico de Broca, para mencionar el lavarropa, dice ropa, o dice remera. ¿Está bien? Y señala el lavarropas. Bueno, un afásico de Broca chino dice Shu, porque parece que en chino Wan Shu es juguete y está formado por los compuestos que son Wan, jugar, y Shu, cosa, instrumento. ¿Está bien? La figura 3 presenta, los círculos son nodos y las flechitas indican activación. ¿Está bien? Lamb sugiere que hay demisílabas, es decir, partes de sílabas en el reconocimiento fonológico. Es decir, no hay sílabas claramente destacadas, sino que también que hay partes de sílabas. Para que uno reconozca, por ejemplo, la distinción de, vamos a decirlo, la oclusiva sorda dental T y otra oclusiva, por ejemplo, la velar K, o la sonora dental D, ¿no? Que nuestro cerebro distingue eso en milisegundos, pero cuando aparece la información de la vocal, la sonoridad de la vocal, también no está sola, digamos, no distinguimos la velar, la dental oclusiva de la dental sonora en abstracto. ¿Se entiende? Antes de que aparezca la sonoridad de la vocal, sugiere Lamb. Por eso debe haber una demisílaba. Ese concepto es muy interesante. Por supuesto que T, por así decirlo, es dental oclusiva sorda, digo bien. Mientras que D es dental fricativa sonora, perfecto. Pero la sonoridad aparece antes en una que en otra, y en eso colabora la vocal que le sigue, por eso, que es plenamente sonora. Por eso Lamb sugiere que debe haber demisílabas en el procesamiento del reconocimiento fonológico. Por eso presenta wa ahí y an después, como demisílabas. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Primero una, después otra. Primero wa, después an, activan la secuencia fonológica one, que repito, es jugar, en el reconocimiento fonológico. En la producción fonológica, en cambio, tenemos la palabra fonológica one, que primero activa u y después activa an, en el caso de que sean dos sílabas distintas en chino. ¿Está bien? Y fíjense la figura 5. La figura 5 es muy interesante. Ahí conecta la producción con el reconocimiento. En la producción fonológica tenemos one, pero en el reconocimiento fonológico también está one. Pero vean, hay una doble vía, como preguntaban ayer. Las flechitas de abajo hacia arriba indican del reconocimiento del sonido hacia la información que puede ir después al significado. Acá en este caso tenemos que en el circuito fonológico, del reconocimiento fonológico se va a la producción. Ahí hay como una línea que los conecta sin ninguna flecha. Eso es el fascículo arqueado. Tiene que ver con la posibilidad del monitoreo, con el hecho de que el reconocimiento, la interpretación, monitorea la producción.
En el lóbulo frontal está representada la palabra fonológica one, ¿no? Y la secuencia an. ¿Está bien? One, les recuerdo, quiere decir jugar. Sigamos. La figura 6 incorpora un nodo cardinal. El nodo cardinal 1M como morfema. ¿Por qué como morfema? Como formante de la palabra wanshu, que es juguete. El primer formante es one, como en lavarropas, el primer formante es lava, ¿está bien? ¿Sí? Así que ahí debe estar en el lóbulo frontal la información morfológica para one. ¿Y qué se incorpora en la figura que sigue? El concepto jugar, la idea, vamos a decir, el significado de jugar, que debe estar representado en nuestro sistema mental, desde luego. ¿Se ve? Las letras, recuerden, Sí, los símbolos representan, están ahí para entender el nodo que aparece. Así que en el lóbulo frontal tenemos la información fonológica de one, la palabra fonológica. Después, referida a la producción fonológica, tenemos la representación del morfema one y la idea, el concepto de jugar. En el lóbulo temporal, por otra parte, está el reconocimiento fonológico. ¿Sí? Vean qué complicada que es la red, y apenas estamos hablando de un morfema que es one, que podría ser, no sé, una palabra individual. Bueno, acá esto es muy interesante. ¿Qué tenemos? A ver si se entiende esta figura. Se complicó un poco, pero no es incomprensible. Vean, es lo mismo de recién. Es lo mismo de recién, se agregó en el lóbulo temporal la información referida a wanshu. Wanshu es juguete. ¿Cómo se forma? ¿Ven que dice una L, wanshu? Ese ya es el nodo léxico. Pero el nodo léxico, ¿cómo se forma? Se forma con one y con shu. Y ahí hay un elemento que es delay. Esto es muy interesante. ¿Qué es el delay? Cuando uno, en la información que se forma de manera ordenada, primero tiene que activarse one y después tiene que estar shu. Pero shu tiene que tener, ahí debe haber un mecanismo de delay, de espera, ¿no? Que retrasa la activación del otro. A veces el delay no funciona y decimos una cosa antes de la otra. ¿Vieron que a veces decimos una cosa en una palabra en lugar de otra? Son los famosos errores del habla. A veces incluso confundimos un fono con otro. Eso es muy común. Eso indica que ya está activado aquello en lo que estamos pensando. Pero bueno, en la producción que primero piensa en el juguete, primero piensa en juguete, se activa juguete, se activa el lexema wanshu, wanshu primero activa one y después activa shu, ¿lo ven? Y en la comprensión, bueno, va por otro lado la información. La comprensión va primero la comprensión va de abajo hacia arriba, es la doble vía de la que hablábamos hoy. Este esquemita permite entender cómo un hablante chino, dice juguete y cómo un hablante chino entiende juguete. Para entender, de abajo hacia arriba. Reconocimiento fonológico. One, ahí estaría one shu, bueno, también acá faltaría shu, pero estaría one y shu. Se activa one, se activa shu, todo eso manda información a la producción fonológica. Bueno, one shu mandaría información al léxico. Pero acá lo que faltaría esa información en esta red. No importa, después la podríamos completar. ¿Qué es lo que hay que explicar aquí? ¿Cómo es posible que el afásico de Broca diga shu y no diga one shu? ¿Está bien? Bueno, acá tienen otro mapa del cerebro muy interesante, un mapa funcional del hemisferio izquierdo. Las áreas donde dice 1 son las áreas primarias, ¿ven? Por ejemplo, B1 es el área visual primaria. Las áreas que dice 2 son las áreas de asociación, las áreas secundarias de asociación. Tenemos tiempito, un rato más, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay? Bueno, ya vamos terminando. Son áreas de asociación que manejan áreas de asociación unimodal, manejan solo información de ese tipo. B2, por ejemplo, quiere decir que maneja solo información visual. Y después tenemos áreas ya de asociación más complejas, como por ejemplo en el lóbulo frontal o el lóbulo temporal, ¿ven? Que dicen, donde hay una A que dice AHP, son áreas hetemorales, áreas de asociación heteromodal posterior. ¿Qué quiere decir heteromodal? Que toma información de diferentes dominios cognitivos, porque nuestro cerebro reúne la información de diferentes dominios, obviamente. En algún momento el cerebro solamente capta información visual en el área primaria.
Pero esa información se asocia y después esa información se envía a áreas de asociación general que tratan información de diferentes dominios cognitivos. De hecho, un concepto, la idea de gato, la idea de juguete, es asocia información de diversos dominios cognitivos. Final, a ver, ¿cómo es posible, cómo se explica en términos relacionales que un afásico de Broca diga you y no diga one you cuando, cuando ve un juguete? O sea, se le muestra un juguete, se le muestra una imagen, o el juguetito en sí tiene que decir qué es, y dice you, no dice one you. ¿Cómo se explica? Bueno, esta figura trataría de dar cuenta de ello. Vean que el área dañada involucra la producción fonológica, presumiblemente también la representación morfológica vinculada a la información del verbo. La idea de jugar, por supuesto que la tiene, pero esa área está dañada, o sea, no hay nodos que le permitan procesar esa información. Puede pensar en un juguete, puede pensar en jugar, pero no puede decir juguete. Lo O que sea, dice les dificulta el ensamblaje fonológico, ¿es por eso? esa es una manera de verlo, exacto. Como está dañada, esas conexiones están dañadas, no están. Entonces, pero las otras sí están, las del área de Wernicke están intactas. La del léxico también. Entonces puede decir you, pero no puede decir one you. Buenas noticias a todo esto. Si el daño cerebral no es grave, no está demasiado extendido, bueno, siempre es grave, pero digamos, no está demasiado extendido, el afásico de Broca se puede recuperar con ejercitación y puede representar la información fonológica en otra área, porque hay otras conexiones que están. Entonces las conexiones se reconstruyen. El cerebro es lo suficientemente práctico como para permitir esas cuestiones. Conclusión. La teoría de redes relacionales es compatible con la información fonológica, con la información neurológica, con la información neurológica. La teoría de redes relacionales es compatible con la evidencia lingüística y es compatible con la evidencia neurológica. Y nos permite dar cuenta de cómo es el sistema lingüístico y de cómo se procesa la información lingüística en el cerebro. Ya vamos a ir terminando en unos minutos. Vayan pensando si tienen alguna preguntita. Y sobre todo, quedamos en que esta semana yo les voy a dejar, la semana que viene no tenemos encuentro, ¿verdad? Pero sí lo dejamos como para que puedan ver la bibliografía para las próximas clases, para que si quieren repasen los videitos de hoy, que les pueda servir a algún compañero que no haya podido estar. Y también les mandaré consignas posibles para el examen como para que ya las vayan elaborando y trabajando. ¿Preguntas o comentarios? ¿Se entiende más o menos todo esto? Bueno, genial. Algunas caritas dicen que sí. Por supuesto es un tema complicado, extraña montones de sutilezas y variedades. Como siempre es interesante que quede una visión general del asunto. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún reclamo? ¿Quedaron menos participantes, puede ser? Bueno, alguno a lo mejor tuvo que... y algunos decían que se tenía que retirar y demás, por supuesto, sí. Sí, porque cuando estaba pactado hasta las diez y Es verdad, media. hasta y media, pero bueno, hicimos un bonus Sí, track, está bien. no. Disculpas, Sí, sí, la sí. idea es siempre No, dar un poquito de más. sí, Yo bueno, no me hago problema igual, para mí el problema es que quedarme corto con el tiempo. No, que si, bueno, si hay, ese sería la vergüenza, no saber qué decir. Pero bueno, si Yo, al tiempo no alcanza, mejor. Quiere decir que hay cosas. perdón, que Sí, no me maten mis compañeros. Yo tengo una preguntita cortita. bien Usted, corto, terminamos con esta sí, pregunta, nos despedimos, hasta la próxima. Cualquier duda me escriben por mail, ningún problema, ¿eh? Con gusto les contesto. no, cuando dijo que si había un daño en el área de Broca, eso se podía recuperar Sí. porque se podían crear. Si el daño está en el área de Bernica, No, ¿también se puede claro, recuperar o sea, es lo mismo para... qué buena pregunta, qué buena pregunta. La idea es que en principio hay recuperaciones y el daño, la posibilidad de Claro, es recuperación menor. es menor. Claro, ¿Y por qué? Porque el resto de las conexiones todavía permiten ir están. reconstruyendo las conexiones que faltan. Mi hipótesis es que la recuperación del área de Wernicke debe ser más complicada, porque justamente es la que trabaja con la información de entrada. Entonces es más difícil, debe ser más difícil
recuperar esa información. Es una mera hipótesis, ¿eh? Estoy siendo temerario al decir esto. Pero la respuesta es que a menor superficie dañada, mayor posibilidad de establecer algún tipo de recuperación. Lo interesante es que la evidencia muestra que con tratamiento y con trabajo, quienes han padecido algún ataque, son capaces de volver a representar la información en términos neuroanatómicos, lo que demuestra que no hay ninguna estructura del cerebro en particular que predisponga el procesamiento de la información lingüística de otro tipo de información. Y es más, si se ha dañado el área de Wernicke, a lo mejor o el área de Broca, la producción fonológica que se representa en el área de Broca se puede representar en otra área. Gracias. Bueno, y acordémonos que los docentes siempre trabajamos con la estimulación y el entusiasmo para aprender. Y aprender, ¿qué es? Crear nodos nuevos y conexiones. Todo el tiempo estamos creando nodos y conexiones. Bueno, con este mensaje edificante, espero, nos despedimos hasta dentro de poquito, seguimos en contacto, bueno, nos vemos, interactuamos por mail, nos vemos prontito, y en este tipo de clase en 2 semanas más. E in situ para principios de septiembre. Así que muchísimas gracias por la paciencia. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, Chau, chau. gracias, muy Chau, chau, interesante. fin de semana. Chao, Chao, adiós. chao. Semana que la pasen muy lindo.